Ahora vamos a centrarnos en el lenguaje en sí de PHP. Al ser un lenguaje no tipado, no se define el tipo de la variable que vamos a usar. Además de ser interpretado, se dice que es no tipado. No le digo, esto es una variable de este tipo, como pasa en Java. JavaScript también es no tipado porque nosotros ponemos let o var y la variable toma el valor que tiene que tomar. Se define implícitamente estos valores. El nombre de las variables van con el signo pesos, adelante siempre, y diferencia mayúsculas de minúsculas. Ojo acá, o sea, no es lo mismo var que var. ¿Bien? Acá, cuando yo le asigno un true, PHP dice esto es un booleano. Cuando yo le asigno con comillas, dice esto es un string y esto es otro string y está en otra variable totalmente diferente. Y acá le digo esto es un número y acá hago el eco de dos variables. Bien, fíjense que las está concatenando, pone la coma, la forcé yo y aparece Juan Pérez. Ahora vamos a usar más de esto, por eso no muestro el ejemplo, es esto mismo. Constantes. ¿Cómo defino una constante? Se hace con el método define. Yo pongo define, pongo el nombre de mi constante, en este caso se llama constante, puedo poner X, lo que sea, y acá pongo el valor de esa constante. Cuando yo haga eco constante, sin comillas, fíjense que no lleva comillas, me va a imprimir hello world. Detalle también es sin comillas y sin el signo pesos. Bien, así diferencio la constante. Arreglos. Hasta acá habíamos visto algo de arreglos. Acá lo vamos a empezar a hacer mucho más porque vamos a tener estructuras complejas que queremos iterar y guardar datos. Podemos definir el arreglo como un nombre cualquiera, la palabra array, paréntesis y cada uno de los valores dentro del arreglo. Después el arreglo arranca en 0, entonces el arreglo cars en la posición 0 me devuelve Volvo. Le pongo Volvo, perdón, acá lo estoy asignando. Acá lo asigno. Si yo busco después cars en la posición 2, si lo consulto después me va a devolver Toyota. Y los arreglos o PHP trae funciones ya implícitas, similar a como pasa con JavaScript, que ustedes directamente las pueden ejecutar. En este caso count, paréntesis y el arreglo me devuelve la cantidad de autos que hay en este arreglo. Bien, vamos a hacer este ejemplito. Vamos a hacerlo idéntico. Me lo llevo acá donde habíamos hecho nuestro hola mundo. Tengo cars. Perdón. Ahí count. Ahí calculo que lo ven mejor. Y vamos a hacer un eco, porque como no estamos haciendo un eco, que no vamos a poder ver el resultado. Vamos a hacer eco count. Punto y coma. Guardo. Me vengo acá o acá. Tengo que venir acá, localhost. Ejecuto 3. Bien, lo puso al lado de hola mundo porque no le estoy dando ningún formato de HTML. Bien, por eso lo puso al lado. Pero efectivamente tiene 3. Si yo quiero agregar, si quiero mostrar lo que tiene echo cars en la posición 1, debería imprimir BMW. Bien, de vuelta lo está poniendo uno atrás del otro porque esto no le estoy dando formato, lo está interpretando y está imprimiendo por pantalla. Lo que podemos hacer es ponerlo dentro de un HTML. Lo que voy a hacer un poquito de trampa. Test.html para que me ayude
para que me ayude Visual Studio Code a escribir el HTML. Y yo acá puedo escribir PHP dentro del HTML. Es una mala práctica que luego vamos a ver cómo arreglarla. No se la explicamos ahora porque es mucho más complejo. Y necesitamos que aprendan primero lo que es PHP y lo vamos viendo parte a parte. Bien, ahora vamos a ejecutar este index PHP F5. Sigue andando todo igual, pero ahora lo tenemos dentro de, fíjense, nuestro HTML, ahí aparece ejemplo PHP. Ojo acá, y lo que yo puedo hacer es un echo. También voy a poner un BR, que anteriormente les dijimos es una mala práctica, es para hacer un enter. Y me hizo el enter. ¿Por qué? Acá lo que quiero que vean es que esto lo interpretó PHP, Apache, y dijo, acá te voy a imprimir 3, acá te voy a imprimir un BR, y acá te voy a imprimir BMW. BR lo agarra el HTML y es lo mismo que si yo lo hubiera escrito acá. ¿Bien? Si hubiera puesto el BR acá, es como que lo interpreta como HTML. Bien, entonces voy conformando el HTML. En la práctica, luego vamos a ver cómo se soluciona. Esto a modo de ejemplo para usar, para aprender PHP directamente. Luego veremos cómo interactuar con nuestro HTML. Ahora tenemos, supongamos, ya vimos ese arreglo. Existe algo más que se usa muchísimo que son arreglos asociativos. ¿Qué quiere decir esto? El arreglo anterior lo consumimos los valores utilizando un índice, 0, 1, 2, 3, lo que sea, cantidad de índices que tenga el arreglo. Acá lo que podemos hacer es consumirlo en base a un índice que nosotros querramos. Por ejemplo, yo genero que cada vez que ponga edades en la posición Juan, llamémosle posición por decirlo de alguna manera, me va a devolver 35. Bien, eso es un arreglo asociativo. Lo vamos a usar. Y ahora, hagamos una página que nos muestre la edad de un usuario en particular. Un arreglo asociativo, tenemos un usuario, una edad, tenemos un nombre de usuario. Es tan sencillo como hacer esto. Vamos a llevarnos este arreglo que ya está armado. A propósito, lo saco de nuestras slides para que ustedes vean de que con esto les alcanza. Voy a hacer otro R para poner el ejemplo. Defino mi arreglo de edades. Y ahora quiero imprimir la edad de Juan, que está en una, como decía el ejercicio, el arreglo asociativo. En una constante tenemos el nombre del usuario. Bueno, ¿cómo se escribían las constantes? Con un define. Vamos a hacer define. Vamos a venir acá. Vamos a ponerlo acá. Define nombre. Y acá voy a poner Juan. Entonces, cuando yo quiero imprimir lo que está en la constante, pongo edades en nombre. Eco. Entonces me va a imprimir del array edades lo que esté en esta constante que se llama nombre, que es Juan. Entonces me debería imprimir 35. 35. Bien, ahí funcionó. Eso era el ejercicio. Vamos a seguir avanzando. Ya lo solucionamos, Emma. Dentro de arreglos tenemos
un conjunto de operaciones se pueden hacer, porque ahora el arreglo ya lo tenía predefinido, pero puede ser que yo lo quiera generar dinámicamente. Puedo insertarle al arreglo datos llamando a array push, una función de PHP, el nombre del arreglo y el valor. Extraer datos, o sea, sacar datos con array pop. Saco datos, esto saca de atrás para adelante. Bien, arregla, esto agrega al fondo y esto saca del fondo. Invertir el orden de los elementos, los da vuelta, como que invierte el arreglo, no se suele usar mucho. Array sum, sí, suma todos los valores que están en el arreglo, siempre y cuando sean números. Bien. Array product multiplica todos los valores que están en el arreglo, siempre y cuando sean números. Acá abajo tiene una referencia y un montón de operaciones más que se pueden hacer sobre arreglos de funciones ya predefinidas del PHP. ¿Qué otros operadores tenemos? Una unión de dos arreglos se hace con un simple más, hace la unión. La igualdad te dice si son iguales. El true es si A y B tienen las mismas parejas clave-valor. O sea, en la posición 0 tiene Juan, en la posición 1 tiene María, en la posición 3 tiene Pedrito. Si los dos arreglos tienen la misma posición, mismo orden, devuelve true, si no, no. Y acá, además de eso, verifica el tipo. Fíjese que es lo mismo que se usaba con 3 iguales en JavaScript. Si son diferentes, también si son diferentes se puede utilizar esto. Y si son diferentes pero no es idéntico el tipo. El que más se usa es unión por generalmente o el igual. Bien, similar a JavaScript tenemos funciones que las podemos llamar para que nos devuelva lo que nosotros querramos. Bien, definimos funciones, se definen muy similar a como se hace en JavaScript. Vamos a llevarnos esta función. Y acá en vez de ecobr, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a poner eco h1. Uy, h1 ejemplo array y tengo que cerrar h1. ¿Por qué no me ayuda Visual Studio Code acá? Porque estoy ejecutando adentro de un PHP y lo estoy escribiendo como un string. De vuelta, vamos a ver luego cómo se hace bien. Es para separar el ejercicio y no mezclarlos a ustedes. Ejemplo, edades. Ejemplo, array, nombres. Y acá vamos a poner, antes de ejecutarlo, vamos a probar. Ejemplo, array, autos. Tengo 3h1. Vengo acá. Edades.nombre. Este está de más. El próximo que vamos a hacer es funciones. Venimos acá. Este lo voy a cerrar ya para no confundirme. Que era este que no sirve. Si yo actualizo. Ah, no existe más ahí. Chao, te fuiste. Ejemplo array nombre. ¿Por qué se ve más grande? Porque lo interpreta como un H1. HTML está viendo un H1. Luego de ver el código fuente de la página, esto es lo que tenemos en el HTML. ¿Ven? El BR que puse con mi eco desde PHP, el H1, etc. Bien, sigamos con el ejemplo de funciones. Vamos a llamar una función que básicamente lo que tenemos es un arreglo de edades. Tengo este arreglo de edades que ahí está comentado. Bien, así es como comentan código en PHP. Tengo mi arreglo de edades y si yo puedo poner así es ejemplo de arreglo de edades. Esto no va a hacer nada. Esto es un comentario igual a como se hacía en JavaScript.
Arreglo de edades. Si yo ejecuto esto, ¿va a pasar algo? No, no va a pasar nada, porque nunca llamé a la función promedio. ¿Qué hace la función promedio? Hace un array sum de todo lo que está en el arreglo. Es una función de las que vimos que ya nos trae PHP. Suma 18 más 20 más 15 y lo divide por la cantidad de ítems que tiene el arreglo, que son 3, y me devuelve ese valor. Bien, entonces voy a generar una variable acá, voy a llamar pesos result, es igual a promedio, y le paso por parámetro edades, echo, para mostrar el resultado, pesos result, punto y coma. Acá me debería devolver el promedio de estas edades. Vengo acá, F5, 17.66666. Si yo agrego otro valor acá, 66, este valor debería cambiar, 29.75. Bien, entonces defino mi arreglo, defino mi función, lo guardo en una variable, luego de llamar a la función, lo guardo en una variable y lo imprimo. Esto está todo en una línea, se podría hacer en 2 líneas, 3, 4, lo que sea. Acá adentro van a hacer todo lo que ustedes funcionan como una función, igual que en JavaScript. Acá me estoy aprovechando de 2 funciones que ya me provee PHP. Cuando digo igual que JavaScript, digo que se escribe igual. Bien, a eso me refiero. Los ámbitos de las variables. También tenemos los ámbitos donde decimos, si yo hago echo a, acá tengo esta función, llamo a test, hago echo a. ¿Qué va a pasar? Lo puedo poner como global, pero no, es mala práctica. Acá lo que va a pasar es que no va a encontrar esa variable porque en este ámbito no existe. Existe en el ámbito fuera de la función. Entonces va a imprimir una variable sin definir. ¿Puedo utilizar variables globales? ¿Existen en PHP? Existen. Poniendo global, pesos a, acá, me va a encontrar esto. Pero usar variables globales es mala práctica. Ni siquiera lo vamos a probar. Vamos a avanzar. Existen las estructuras de control, igual a como en todos los lenguajes de programación. Tenemos el if else, o el if, else if. Acá hay una gran diferencia a cómo se escribe en JavaScript. Ojo acá. No es else y después un if. Se llama else if. Y después un else. Y ahí lo van anidando. Si quieren otro else if y sigue. Este else, este if. Bien. Tengo un switch que sería un case. Que le pongo a esta variable. Dependiendo del valor de esta variable, entra al case que nosotros queremos. En este caso, como tiene el valor 3 y no tenemos el número 3, va al default y nos imprime esto. Y es distinto de 0 y 1. También existe el while, el for y el for each. ¿Se acuerdan nuestro arreglo? Bueno, vamos a iterarlo y vamos a hacer algo con ese arreglo. Tengo el while, que se escribe igual. Mientras i sea menor a un count, a un valor dado, a 100, imprimo esto. Si pongo ahí 100 va a fallar, tengo que poner que sea menor a el count de este. Bien, por eso pone count. Mientras sea menor, imprimo. Y más y avanza. El for de forma similar va desde i hasta count y le hace el i más. Y el for each es el más usado, el que les recomiendo usar, que itera como si fueran objetos dentro del arreglo. Entonces, itero el arreglo cars, le voy a llamar car a esta variable y la voy a iterar. Y ya está. Vamos a hacer los 3 ejemplos. Teníamos
nuestro arreglo que ya lo teníamos definido. A ver, acá arriba. Lo único que vamos a hacer es usarlo más abajo. Vamos a hacer un eco. Ejemplo, estructuras. Ya tenemos nuestro arreglo. Tenemos el count. Tenemos el count. Vamos a hacer el for. Y acá, fíjense lo que estoy haciendo. Pongo un li, pongo lo que tiene cars y pongo un li. Pero acá hay unos puntitos locos. Esos puntitos es cómo concatenar strings. Es lo único que estoy haciendo. Entonces de esta manera me lo va a mostrar el listado con como si fuera una lista a todos los autos que están en el arreglo cars. Como hice, agarré el string del HTML, lo concatené con cars, con lo que tiene cars, y concateno con cerrar ese tag. Actualizo, Volvo, MW, Toyota. Lo mismo va a pasar con el while, me voy a llevar el for each, que es el más usado, así que acá. Y acá, miren, cuando me traje eso desde la slide, ¿cómo me di cuenta antes de arrancar de que teníamos un error? Porque también Visual Studio Code, como les digo siempre, fíjense en los colores e interpretenlo. Esta comilla está mal. Fíjense el color de la llave, está mal. La cierro y ahora está bien. Voy a actualizar y me va a devolver lo mismo. Vamos a dejar el error que había antes para ver qué hace PHP o qué interpreta. Error. Bien. Cuando tiene este error, fíjense, no nos devuelve. Si yo me voy a la consola, no tengo error. Porque este error es en el servidor, no es localmente. Está del lado del servidor, está en PHP. Me está diciendo la línea y me está diciendo el signo mayor. Va paso a paso esto porque es interpretado. Entonces me dice algo con el signo mayor, no está unexpected, no está esperando el signo mayor en la línea 56. Y efectivamente es este mayor de acá. Entonces voy a hacer esto y lo volvemos a arreglar. De pasada vemos cómo identificar el error. Y ahora sí. Acá en la consola, si es PHP, no van a ver nada. La consola es del lado del cliente, no es del lado del servidor. Avanzamos, es lo que les comentaba de la mala práctica, ya se los dije muchas veces, luego veremos cómo resolver. Los strings y cómo concatenarlos, ya vimos el punto, este ejemplo lo acabamos de usar, y este punto igual lo que hace es a esta variable le agrega esto. Es similar al más igual de JavaScript, acá también funciona, si tendría string como más igual y lo suma, es parecido. En las funciones de string existen también funciones predefinidas de PHP que me ayudan a trabajar con strings, el cual esto sí se usa bastante. Nos dice la cantidad de caracteres que tengo en este string son 12, la cantidad de palabras que tengo son 2, lo da vuelta, pone hello world al revés, me devuelve la posición donde existe esta palabra, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es donde arranca la palabra, ¿bien? Y un replace, este se usa muchísimo, que digo, cuando encuentres la palabra word, reemplazala por dolly en este string gigante. Entonces, finalmente va a quedar hello dolly. Bien, hasta acá, con esas funcionalidades básicas de PHP, ya vamos a poder avanzar un montón, ya saben cómo generar una función, ya saben cómo se interpretan estas funciones, pero
En PHP y en el lado del servidor, así como antes usaban muchos HTML, acá van a usar muchos archivos .php. Ahora, ¿cómo interactuar con estos archivos? Por defecto, Apache elige un script PHP a ejecutar. Cuando queremos usar diferentes PHP, cada uno tiene su propia URL y los archivos se pueden incluir entre sí. Entonces, si un PHP quiere usar funcionalidad de otro PHP que está en otro lado, lo tengo que incluir en ese PHP y decir, vos vas a usar funcionalidades que están en este PHP específico. Bien. Por ejemplo, tengo un PHP que se llama localidades, que tengo la provincia y la ciudad. Localidades.php. Y tengo otro que se llama test.php, en el cual hago un eco de ciudad y provincia. ¿Y cómo conoce a esto de acá? Si lo dejo así, no lo va a conocer. Entonces va a tirar error. Luego de incluir el archivo PHP con include y el nombre del archivo, las rutas del archivo, en este caso están al lado, lo va a imprimir. Lo hacemos. Vamos a hacer, olvidémonos de nuestro index. Este test no va. Localidades.php. Y me llevo esto de acá. Y vamos a generar otro que se llama test.php. Test.php. Y me llevo esto de acá. ¿Está todo bien? Sí. El include, fíjense que me lo pintó diferente. Localidades lo va a encontrar porque está al lado. Si estuviera en otra carpeta, tengo que poner el path relativo a esa carpeta. Y acá, peso ciudad, peso provincia. Yo vengo acá y quiero ejecutar esto. ¿Cómo hago? Acá no me lo está ejecutando. Acá pongo test.php. Y tenemos los errores del principio de que no existen. Acá me está diciendo en la línea 3 tenés un error. Bien, una variable que no está definida y otra variable que no está definida. En la línea 3, que mágicamente es esta, ciudad y provincia. Luego de que incluí el archivo PHP, estas dos variables están definidas porque la tiene este. Por eso acá anduvo. Bien, ahora, si yo quiero ejecutar localidades.php, ¿puedo? Sí, pongo acá localidades, no hace nada, lo ejecutó al PHP, todo correcto, no hizo nada porque no tengo un eco, no tengo nada. ¿Bien? Así es como incluyo un PHP dentro de otro para llamarlo. Pero, esto tiene un pero, de que puede pasar de que lo incluya más de una vez, tenga errores, ejecute todo más de una vez, entonces existe otro que se llama require, que es igual a include, excepto que en caso de fallo produce un error fatal, o sea, frena todo antes. Se detiene el script, mientras que el include solo emite una advertencia, como la vieron ahí, es solo una advertencia. Entonces yo pongo acá require y ejecuto test. Tengo los errores y ahora podemos tener permiso de que el archivo no existe y que no encontramos, pusimos mal el path. Y nos puede pasar esto, que un archivo index.php incluya personas.php y personas.php incluya esto, index.php incluya música y música incluya esto también. Y ahí va a haber un error porque esto estamos incluyendo dos veces y tenemos variables definidas dos veces, un montón de cosas cíclicas que se soluciona tan solo poniendo require once. Tiene nuestra manito, así que recomendación usar siempre require once.
sigue andando todo bien con los dos errores por el ejemplo este. Vamos a sacar esto para que no salga más. Y como ustedes están suponiendo bien, siempre los required ones se recomiendan poner al principio de nuestro PHP. Bien, datos enviados a un servidor. Hagamos una página que nos muestre la edad de un usuario en particular. ¿Cómo traemos esto? En PHP se usa get para traernos lo que está, para pasar variables por la URL. Bien, acá tengo usuario Juan y uso pesos get usuario. Con esto, ¿qué hago? Al servidor le envío una variable que cargó el usuario desde su computadora, de su cliente, y se la envío a un servidor que está en otro lado para que le llegue. Bien, adivinen qué, tenemos nuestra variable get y también nuestra variable post, que es la que se envía con los formularios. Bien, ahora vamos a usar este ejemplo para enviarlo. Primero vamos a hacer este de acá. Vamos a generar otro PHP que le vamos a llamar ejemplo get.php. Iniciamos a escribir nuestro PHP. Cerramos. Y si venimos acá con pesos get, me voy a traer una variable que se llama usuario y que va a tener un valor. Hacemos así. Pesos variable eco pesos variable punto y coma. Vamos a ejecutar ejemplo get. No imprimió nada y me dio error. Me dice no está definido usuario. ¿Por qué? Porque get la quiso traer y no existía. ¿Por qué? Falta acá en la URL. El get va siempre por URL. Pongo usuario igual Javier. Y ahora me imprimió Javier. Me trajo esto. ¿Puedo poner más de una variable? Sí, con un ampersand. Acá voy a poner apellido Romero. ¿Va a hacer algo ahora? No, porque mi PHP no lo está interpretando. Entonces lo que voy a hacer es me voy a traer apellido. Esto no necesariamente se tiene que llamar igual. Solo para mantener el estándar. Punto, coma, punto, concateno y pongo apellido. Javier Romero. Sería al revés, ¿no? Apellido, variable, Romero, Javier. ¿Bien? Así es como envío por get, por las URL. Pero el usuario no me carga cosas en las URLs. Yo cuando vengo acá, vamos a buscar algo. Test. Fíjense. ¿Qué es esto? Es lo mismo que hicimos nosotros. Es una variable que se llama Q, que viene de query, que es test, que es lo que busqué, ampersand, y otras variables que usa Google para determinar cosas, pero tiene todo un conjunto de variables. La estás enviando por get. Pero yo en realidad a test lo puse acá, no lo escribo derecho en la URL, nadie hace eso, salvo que queramos hacer algo medio magicón. Entonces, lo que hacemos es generar un formulario y desde el formulario con submit, ahora ya estamos en la... ya podemos hacer esto que es
al hacer un formulario, enviarle al servidor lo que yo quiero. Cuando se lo envío al servidor, le envío los datos que cargó el usuario. Bien, esto ahora ya tenemos la posibilidad de hacer esto. Entonces vamos a hacer un formulario get HTML. Y acá sí, vamos a hacer solo un HTML. Formulario get.html. HTML. Formulario get. Vamos a hacer un form. Y fíjense que ya existe con el get. El action luego lo vamos a ver. Vamos a poner un input. Input text. Name. Usuario. ID. Vamos al usuario también. Vamos a hacer otro input. Apellido. Así ven que no son los mismos. Cuando yo... Y vamos a hacer, bueno, nuestro input submit. ¿Se acuerdan que nuestro input submit lo que hace es... hacer el submit del formulario. Hace, ok, listo el formulario, envíalo. Antes decíamos, ¿a dónde lo envía? Al servidor. ¿A dónde lo vas a enviar? ¿Quién lo va a recibir desde el servidor? Nuestro PHP, que se llama ejemplo get. ¿Con qué método? Con get. Vamos a ejecutar este HTML, que por donde lo creé está en xampp. htdocs. PHP ejemplo. Y tengo este formulario get. Ahora sí, le puedo hacer doble clic. Javier Romero. Enviar. Profe, no me anda la página. ¿Qué pasó acá? Fíjense. Cuando le hice doble clic, cometí el error. Bien. Entonces acá, ¿qué tengo que poner? Si acá yo pongo localhost, .//localhost, not found. Oh, ¿por qué? Profe, no me encuentra el archivo. Tengo que poner el nombre de la carpeta. PHP ejemplo. Y ahora estamos como antes. Y ahora sí voy a poner Javier Romero. Ejecutar. Hace el submit. Va a mi PHP. Me pasa las variables por get y me imprime lo que tenía ese PHP. Bien, fíjense que me pasó las variables por acá, yo no cambié la URL y lo hice con un submit desde HTML. Y ahí es donde ya se les tiene que empezar a abrir la cabeza y ver toda la magia cómo funciona. Que acá lo que hice fue, desde el client side, le envié un formulario al servidor, el servidor lo tomó, lo interpretó y ejecutó este Romero, Javier. Luego vamos a ver cómo devolver eso al HTML y dejarlo todo divino. Pero vieron que cuando no ponía nada, tiraba un error. Existe una función de PHP que dice, si está seteada la variable, ejecutalo, si no, no, para que no dé error. Porque si el usuario me modifica la URL, se rompe todo. Entonces lo vamos a hacer y vamos a decir, si está seteado la variable usuario, setealo, o sea, configuralo, si no, no. Y vamos a hacer lo mismo para apellido. Y acá pueden decir, bueno, pero si no entra acá, apellido no tiene nada. Bueno, por defecto le vamos a poner un valor apellido y le vamos a poner vacío.
y a usuario vacío. Entonces si no viene nada me pone vacío. Hago para atrás. No, ¿dónde estaba? Acá. Para atrás. No pongo nada acá. Y lo envío. Ahí anduvo. ¿Ven? Como existe get, también existe el método post. El método post lo que hace es lo envía. Si yo tengo que enviar algo que tiene una contraseña, por ejemplo, yo no quiero que me aparezca la contraseña en la URL ahí arriba. La quiero enviar por post, que nadie vea, que sea por un request escondido. Bueno, esto lo hago con el método post. Pongo, es lo mismo, pero con post acá. Y del lado del ejemplo, ¿cómo levanto el post? Con guión bajo post. Y es exactamente lo mismo. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a intentar que se llaman igual. Ejemplo. Lo que estaba armando. Post. No. Formulario. Formulario. Post. Punto. HTML. Y voy a hacer esto. Copio. Para que vean de que es lo mismo. Pego. Formulario post. Y acá voy a poner post. Pero acá voy a llamar a un ejemplo post.php. Esto lo copio, lo pego, renombramos post. Y acá que voy a poner post y post. Con eso deberíamos estar. Un formulario que al submit lo envía por post. Voy a tomar esto de acá donde salen mis nombres de variable. Esto es lo que uso acá. Usuario y apellido. Y se envía por post. Ahora vamos a abrir esto. Vamos para atrás. Y quiero mi formulario post. ¿Y qué le pasó que no está? No lo guardé. Formulario post. Javier Romero. Ejecutar. Dos errores. Ejemplo post en línea 6. Ejemplo post en línea 6. Línea 6. Pedí un get que no existía. Me olvidé de cambiar esto. Porque no existe. ¿Ven? No viene nada por get. Vamos de vuelta. Enviar. Y ahora sí. ¿Cómo llegaron a esta variable acá? Por un request escondido que después lo pueden ver. Después les voy a mostrar cómo verlo. No tengo nada acá. Entonces si envío una contraseña, por ejemplo, no la va a poder ver el usuario. Después vamos a ver los ejemplos de cuándo usar cuál. Bien. También existe un guión bajo request que ya sea, si es por post, tiene todo el contenido, ya sea de post o de get. Cuando esperamos de diferentes lados usamos esto. ¿Qué método usaría para enviar una contraseña? Spoiler alert, ya se los dije. Obviamente es un post para que no lo vea el usuario. Este grafiquito que ven acá es cuándo usar cada uno y en qué motivo. Dependiendo de la cantidad de caracteres, o sea, si es muy largo la URL no lo soporta, entonces conviene post. Si tiene datos que el usuario no debería ver, entonces los mando por post. Esto cuando hago un llamado AJAX que ustedes ya hicieron, llamando un servicio nuestro que habíamos generado nosotros, ahora ustedes van a generar ese servicio del lado del servidor. Y bueno, y en este gráfico tienen diferentes variables de cuándo ejecutar cada uno, cuándo usarlo, cuál es la recomendación.